Hello class, so welcome to the class number 1. Today we are going to study the topics of the units number 1 and 2. Today we are going to learn how to describe people and talk about abilities. Entonces, bienvenidos a todos a la clase número 1. Vamos a revisar los temas de las unidades 1 y 2. En esta clase estaremos hablando, aprenderemos cómo describir personas y cómo hablar de habilidades. ¿Listo? Vamos a empezar con una primera introducción a la clase. We're going to start with an introduction to the topic. In this part of the class, we're going to read some information about superheroes. We are going to pay attention to their abilities and some characteristics. Entonces, en la siguiente actividad vamos a leer alguna información sobre unos héroes. ¿Listo? Vamos a prestar bastante atención a sus habilidades y sus características, principalmente a las palabras que están subrayadas con colores diferentes. So we have here the our first hero. So he is Thor. He can fly. He can create thunders with his hammer. He is tall and handsome. He has short blonde hair. He has blue eyes. So let's remember his abilities. So he can fly and he can create thunders, truenos, with his hammer. Let's read about the second hero. So she's Wonder Woman. She can jump so high. She can speak many languages. She's tall, thin, and pretty. She has long, curly black hair. She has blue eyes. And our last superhero is this one. He is Chapulín. He can become very small. He can't fly. He is short and slim. He has black hair and black eyes. So as you saw in these examples, we are describing these people's abilities and physical characteristics. So when we want to do that, we need to use a specific verbs. Entonces, como lo vimos en este ejercicio, en esta parte, describimos las habilidades y las características físicas de estos superhéroes. Si nosotros queremos hablar de habilidades, vamos a utilizar el verbo can, como lo vemos acá. He can, ¿sí? He can become very small. Él puede hacerse muy pequeño. He can't fly. Él no puede volar. Another example. She can jump so high. Ella puede saltar muy alto. She can. Ella puede speak many languages. Hablar muchas lenguas, muchos idiomas. He can fly. Él puede volar, ¿cierto? He can create thunders with his hammer. Puede crear truenos con su martillo. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos hablar de habilidades, ¿sí? Vamos a utilizar el verbo can. If we want to talk about abilities, we're going to use the verb can. For example, Mike can speak English. Mike puede hablar inglés. Another example, Mike can swim. Mike puede nadar. I can draw. Yo puedo dibujar. So after the verb can, we need another verb. If you see the verb swim, draw, speak English, the verbs don't change. You don't have to add anything to the verb. In the negative form, you have to add not to the verb can. You have two forms of saying this. You can say the short form. You can say can't or cannot. For example, she can't swim. Ella no puede nadar. Or I can't draw. Yo no puedo dibujar. Or also you can say Mike cannot speak English. Entonces, el verbo can lo vamos a utilizar para hablar de habilidades. Recuerden que significa el verbo poder. ¿Sí? Para conjugarlo solo necesito un sujeto, el verbo can, y otro verbo. Este segundo verbo no va a cambiar. ¿Listo? Por ejemplo, Mike can swim. Mike puede nadar. ¿Sí? I can draw. Yo puedo dibujar. She can speak English. Ella puede hablar inglés. Para decir algo que no podemos hacer o la forma negativa de can, ¿sí? Vamos a agregar un not. Puedo decir can't, que es la forma corta, o cannot, que es la forma larga. Por ejemplo, Mike can't draw. Mike no puede dibujar. O I can't swim. Yo no puedo nadar.
For questions, we're going to change the order of the words. First of all, we're going to use the verb can, then the pronoun that you need, and finally the verb. For example, can she ski? Can they speak English? Can you ride a horse? Can you pole swim? Para hacer las preguntas con el verbo can, ¿sí? Si yo quiero preguntarle a alguien qué puede hacer, tenemos que cambiar el orden de la oración. En primer lugar vamos a colocar can, luego el sujeto que necesite y luego el verbo. Por ejemplo, can she ski? Ella puede esquiar. Can they speak English? Ellos pueden hablar inglés. Can you ride a horse? Tú puedes montar a caballo. Can you pole swim? Can Paul swim? Paul puede nadar. ¿No? And also, if you want to answer those questions, you can use short answers. Yeah? For the short answers, you just need yes or no, yeah? The pronoun and can or can't. Yeah? For example, if the question is can she ski, so you can answer yes she can or no she can't. If the question is can they speak English, you can say they yes they can or no they can't, and so on. Entonces, para responder preguntas podemos usar respuestas cortas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me preguntan can she ski, pues ella puede esquiar, yo puedo responder en forma afirmativa yes she can. Si ella puede, no she can't, ella no puede. ¿Listo? Siempre vamos a utilizar yes or no, el sujeto, can en forma afirmativa o can't en la forma negativa. Yeah? Now, in the examples also we saw some characteristics of these characters. Here we have, he is tall and handsome, he has short blonde hair, he has blue eyes. Pero cuando queremos describir personas también, ¿sí? Queremos referirnos a su aspecto físico, también tenemos cierto vocabulario, ciertas reglas que hay que seguir. Por ejemplo, acá tenemos la palabra tall, vamos a repetir en casa, tall, que significa alto, handsome. Y vamos a repetir también en casa, ya ustedes individualmente, handsome, significa guapo. Tenemos otros adjetivos como thin, she's thin, delgada, ¿sí? And pretty, bonita. ¿Listo? Entonces vamos a repetir, thin, pretty. She's tall, thin, and pretty. Muy bien. También otras características o adjetivos que tenemos aquí en la presentación es he's short and slim. Short, o sea, repetir, slim. Repetimos también, slim. Short, bajito o de estatura baja, y slim, delgado. ¿Ya? Also, ¿ya? Also, we need to take into account the order of the words. También tenemos que tener en cuenta el orden de las palabras cuando escribimos a alguien. In English, you have to use first the adjective and then the pronoun, the object that you are describing. Siempre en inglés tenemos que utilizar primero, referirnos al adjetivo primero, ¿sí? Y luego al objeto. Por ejemplo, aquí tenemos he has short blonde hair. Él tiene cabello corto y rubio. Primero voy a decir corto y el color del cabello, ¿sí? Y luego la palabra cabello. Otro ejemplo,